ingresando todos a la reunión. Perfecto. Ahí estamos viendo nuestros sponsors que nos acompañan año a año en nuestras actividades, así que a todos ellos muchas gracias por renovar su compromiso con la bolsa y seguir participando. Mientras terminan de ingresar, les comentamos que en el día de hoy tenemos el honor de contar con el ex ministro Luis Miguel Echeverre, así que en minutos más vamos a comenzar la presentación. ¿Se está viendo en pantalla las empresas? Pues yo tengo... Sí. Sí, está saliendo bien. Está saliendo bien, ok. Damos unos segunditos más, así todas pueden lucirse en su acompañamiento. Mientras tanto les vamos avisando a todos los presentes, vamos a aprobar la alternativa como hicimos en la reunión anterior de mantener las cámaras habilitadas para aquellos que los deseen. Sí, los micrófonos van a estar en off para tener una mejor comunicación. Pueden introducir como siempre sus preguntas por el canal de chat que va a estar habilitado durante toda la actividad del día de hoy, para dejarle las preguntas al doctor Echeverre, o por cualquier inconveniente que puedan tener durante la presentación, el equipo institucional va a estar atento. Bueno, comenzamos entonces. Buenas tardes a todos una vez más. Queremos darle la bienvenida en nombre de las autoridades de la Bolsa de Comercio. Agradecemos muy especialmente la presencia del doctor Echeverre, como decíamos, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina, por acompañarnos en el día de hoy y por su buena predisposición para coordinar este evento. Vamos a comenzar con la presentación de Lucas Navarro, director de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, quien en unos minutitos nos va a resumir la profundización de los problemas estructurales que está teniendo la República Argentina. Así que Lucas, por favor, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, voy a hablar brevemente sobre la situación actual, coyuntural, por la cual estamos atravesando, que hace prever, lamentablemente, una profundización de los problemas estructurales del país. Como punto de partida tenemos una situación de pandemia, ante la cual se aplicó una política sanitaria de una cuarentena muy estricta, que está dando muestras de ser poco efectiva, y a su vez se han implementado medidas paliativas en lo económico que también resultan insuficientes y con errores de diseño que están saltando a la vista. En lo sanitario, los testeos y el rastreo no fueron realizados a tiempo, recién ahora se están intensivando, y en cuanto a la parte económica, medidas como la prohibición de despidos, la doble indemnización e inflexibilidades, a veces difíciles de entender en el manejo del programa ATP, pueden llegar a generar más destrucción de empleo en lugar de menos destrucción de empleo, que era lo que se estaba buscando con esas medidas. El caso de LAN es un ejemplo. Hay a su vez un problema social muy delicado, con mayor informalidad, mayor pobreza, que este programa del ingreso familiar de emergencia alcanza a contener, pero solo parcialmente. De ahí es que se está contemplando implementar una política permanente de ingreso universal que llegaría a unos 3 millones de beneficiarios. Consideren que el IFI llega a unos 8 millones de beneficiarios, pero esa política permanente de ingresos, necesaria seguramente, implica elevar el gasto en más de un punto del PIB de manera permanente, un nivel de gasto que aún con los esfuerzos importantes que se hicieron en el gobierno anterior, estaría ya en el orden de los 40 puntos del PIB, y con esta medida pasaría a estar en cerca del 42% del PIB. Y el problema de fondo aquí es que con muchos más gastos y menos recursos por la depresión económica, y un Estado que no tiene posibilidad de acceder al crédito y que no tiene ahorros, todo esto se ha financiado con emisión monetaria.
Ustedes se preguntarán por qué este incremento de la emisión monetaria que llega a $1 billón en el año 2020 por el momento, cómo no ha impactado todavía fuerte en la inflación y de hecho por qué la inflación está bajando. Bueno, esto tiene que ver, en mi opinión, con dos cosas. Una, con la menor actividad, por cierto, pero por otro lado, porque cuando ustedes ven qué pasó con la emisión monetaria total, podemos ver que 3/4 parte de esa emisión para financiar al Tesoro se esterilizó a través de los bancos, es decir, se tomó básicamente deuda con los bancos para financiar en definitiva al Tesoro, y otra gran parte de esa emisión también está en las cuentas corrientes de los bancos, en el Banco Central, entonces no se ha volcado de lleno a los mercados, básicamente. El tema es que a futuro esa situación va a ser difícil de sostener, esa capacidad de esterilizar a través de tomar préstamos de los bancos va a estar limitada y va a tener que ser a costa de menores préstamos al sector privado, que todavía no vienen siendo tan fuertemente afectados. Y en definitiva eso explica por qué las previsiones de inflación para el segundo semestre son mucho mayores que las que estamos viendo, y lo cual tiene que ver con otros factores a los que les voy a agregar ahora en un segundo. Este es el escenario económico que les acabo de comentar. En este escenario, básicamente, hasta entendible, podemos decir, en el contexto en el que estaba Argentina, se esperaba para mejorar las perspectivas dos cosas. Uno, cerrar un acuerdo por la deuda, y segundo, a partir de eso, presentar un plan monetario y fiscal consistente que encauzara las expectativas y que fuera complementario a una recuperación de la actividad económica en la pospandemia. Lamentablemente no pasó ninguna de las dos cosas. El acuerdo por la deuda se volvió a postergar hacia fines de julio, pero aquí habría que encontrar entonces la explicación a por qué ocurre lo que está pasando, y en eso podemos detectar diversas señales conocidas por todos que entorpecen ese acuerdo por la deuda y que deterioran las expectativas hacia el futuro del país. Por un lado, se están discutiendo más impuestos en lugar de menos impuestos, lo cual apunta a dar una señal de que esos aumentos de gastos al final van a permanecer, los que estamos viendo, y que se van a financiar con mayor presión impositiva de la cual tenemos. Se habla de una reforma tributaria para 2021 sobre la cual surgen muchas dudas, a pesar de que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires hizo llegar una propuesta que parece bastante razonable, pero igual en el contexto político en el que estamos es muy incierto el panorama. Respecto al tema deuda, se anunció la emisión de bonos en dólares por 1.500 millones de dólares en el segundo semestre, que en buena parte son para absorber los vencimientos de deuda en pesos en el segundo semestre, que equivalen a unos 9.000 millones de dólares. Conste que esto ocurre en el mismo momento en que se está tratando de negociar con los acreedores externos y se va a obtener una quita de al menos el 50%, lo cual le habla de un tratamiento bastante discriminatorio, si se quiere, para los acreedores internacionales. Y finalmente está el tema de la expropiación de Vicentín, lo cual hace dudar de la seguridad jurídica en el país y el respeto a la propiedad privada, lo cual implica además agregar al stock de deuda del Estado 1.500 millones de dólares más, un Estado que al mismo tiempo dice que su deuda es insostenible, que no le puede pagar. Ni hablar de la reputación que tiene el Estado en el manejo de empresas públicas, que es lamentable, lo cual también va de la mano de poca transparencia. En esto cabe destacar la gestión del último gobierno, donde el déficit operativo de las empresas públicas o el financiamiento del déficit operativo de las empresas públicas bajó de 1,5 puntos del PIB a 0,5 del PIB, y los índices de transparencia mejoraron sustancialmente. Estábamos en el puesto 105, 110 en los rankings de transparencia internacional de 180 países y bajamos, o sea, mejoramos, terminamos en el puesto 60, pero la situación actual no va en esa dirección, parece ir en el sentido contrario. Son todas señales muy negativas las que estamos viendo como para atraer inversiones, y eso se refleja en este aumento de inflación esperada que les comentaba, en que la brecha cambiaria continúe elevada en medio de grandes distorsiones e intervenciones en el mercado cambiario, y en la pérdida de reservas que ya vienen siendo 3.000 millones
menos de lo que eran a fin del año pasado. Este es un 30% de reducción de las reservas netas del Banco Central. En definitiva, con un manejo errático, improvisado, hasta al borde de la ilegalidad, sin respeto por la división de poderes, tanto los acreedores como los potenciales inversores ven a nuestro país como un mal negocio. Y lamentablemente en este caso, que se reduzca la incertidumbre no es una buena noticia. Así que con eso los dejo como introductorio a la jornada de hoy. Muchas gracias, Lucas, por tu presentación. Y ahora le vamos a pedir al presidente de la Bolsa, al contador Manuel Tagle, que nos dé su palabra para dar la bienvenida a la actividad. Manuel, lo escuchamos, por favor. Sí, bueno, un gusto estar con todos ustedes. Venimos teniendo reuniones bastante periódicas. Creo que uno de los motivos es porque este sistema de videoconferencias es bastante fácil. Nosotros teníamos la costumbre de tener 1 o 2 almuerzos mensuales presenciales, con un disertante invitado, como en este caso Luis Echeverre. Y obviamente esto facilita notablemente las cosas, pero además también creo que los motivos de preocupación que están invadiéndonos a todos nosotros por lo que está sucediendo en el país, generan también la necesidad de convocarnos, de reunirnos y de discernir un poquito sobre lo que está sucediendo. Es para mí uno de los motivos que quizás está justificando que estemos haciendo más reuniones y por supuesto del nivel como la que tenemos hoy y como la que estamos teniendo por supuesto. Y seguiremos tratando de hacer lo mismo en el futuro. Yo quería hacer una salvedad, después Josefina lo va a presentar un poquito a Luis desde el punto de vista de su currículum, que me parece que es muy interesante conocerlo. Pero yo querría hacer un comentario rápido sobre lo que estamos viendo en estos días. Algunas cosas son un poco obvias, pero vale la pena remarcarlas. Hemos tenido un mensaje en la marcha del otro día que nos parece que ha sido un mensaje contundente. Luis también nos comentará algo sobre eso. Es una interpretación que hacemos todos. Es un mensaje contundente no solamente a la expropiación de una empresa como Vicentín, que independientemente de sus dificultades económicas y del proceso de convocatoria por el cual está atravesando, creo que es una actitud del gobierno de inmiscuirse en otro poder que no le corresponde, es decir, el Poder Judicial. La empresa está en un proceso de convocatoria de acreedores, está dentro de los mecanismos que corresponde que la empresa utilice para solucionar sus problemas, que muchos los tienen en este momento y los van a tener con esta crisis que estamos viviendo. Y creo que la actitud del gobierno de realmente de intentar una expropiación va reñida con la falta de división de los poderes del Estado, falta de institucionalidad, la falta de seguridad jurídica, el hecho de pretender vulnerar la propiedad privada, que es un derecho realmente que emana de la Constitución Nacional y que es lo que nos permite a todos poder conformar un país y una economía creciente y desarrollada como todos aspiramos. Si no contamos con esos principios, obviamente no tenemos mucho futuro. Obviamente que el gobierno podrá ir por esta empresa y después irá por otras cosas y perderá realmente el miedo o la sensatez para poder tomar las medidas que son las correctas en una sociedad como la nuestra. Pero bueno, creo que esta marcha tiene además otras connotaciones. En primer lugar, también el hecho de la cuarentena, como dijo muy bien Lucas, es decir, la sociedad está un poquito viendo que no se manejó del todo bien la salida de la cuarentena, así como se manejó bien la entrada a la cuarentena, la salida, se han cometido algunos errores para evitar los contagios, como los testeos y los aislamientos en los sectores donde ha habido contagios, y creo que eso es una falencia que la sociedad también está ya señalándole al gobierno, y creo que la sociedad quiere empezar a trabajar cuidándose con responsabilidad y libertad. Pero también, hay otras cosas que también están señalándole a la sociedad y por lo tanto inspirando estas marchas, que es, por ejemplo, el atropello de, en este caso, de la vicepresidenta sobre el Poder Judicial del país.
Creo que esto es algo que la sociedad no está dispuesta a convalidarlo, porque ninguna sociedad puede convalidar la impunidad de manera sorteando la justicia e imponiéndola por una cuestión de decisión antojadiza o autoritaria. Me parece que eso es otro de los motivos por los que la sociedad está decidida a reaccionar y a marchar. Y bueno, y después está la reacción del gobierno, que nos ha dejado también un sabor amargo, porque hemos visto que ha calificado a la sociedad como que la sociedad no está realmente bien orientada con esta actitud que está teniendo, está equivocada, y eso es algo que demuestra una actitud autoritaria por parte del gobierno, en el sentido de menospreciar la libertad de expresión, menospreciar las actitudes que tiene una sociedad, y que creo que es muy perjudicial para la República. Y por supuesto también la actitud que han tenido con el juez, de menospreciar al juez con el fallo que tuvo restituyendo a los directores de la empresa. Creo que esa es otra decisión equivocada desde nuestro punto de vista, porque considera que el juez está involucrando en un aspecto que el Poder Ejecutivo lo ha decidido mediante un decreto de necesidad de urgencia. Y esto realmente resulta inadmisible, porque el juez tiene todas las atribuciones para hacerlo, y quien no las tiene realmente es el Poder Ejecutivo, quien realmente tiene que respetar a este Poder Judicial, que es quien está en control de esta situación. Bueno, estas cosas demuestran ese autoritarismo que está emergiendo en este momento y que nos preocupa a todos. Yo creo que estas situaciones, como también la de LATAM, que es muy triste, porque LATAM era una empresa vigorosa, que había realmente crecido mucho en la Argentina, y para qué les podemos decir a los cordobeses que nosotros vivimos con LATAM la posibilidad de interconectarnos con toda la región y con el mundo, porque LATAM nos sacaba a los cordobeses a Santiago de Chile y nos sacaba también a Brasil, y desde ahí nosotros podíamos movilizarnos para distintas partes del mundo, y por supuesto a Buenos Aires, de todo lo que nos significó LATAM. Y creo que es una lástima que LATAM haya tomado esta decisión, pero esto es parte también de un conglomerado de decisiones que van a contramano del capitalismo, de la libertad que tiene que tener el capital para moverse, para tomar decisiones, y por lo tanto le van a terminar haciendo un daño muy fuerte al país si esto no se revierte lo antes posible. Yo no quiero demorarme más, porque creo que lo importante es escucharlo a Luis, pero estos son mensajes que nos parece a nosotros como institución, como Bolsa de Comercio de Córdoba, que tenemos que seguir señalando y tenemos que seguir defendiendo, porque es la posibilidad que tenemos de reencauzar el rumbo de un país que todos añoramos diferente y realmente con un gran porvenir, como creo que nos merecemos. Muchas gracias a todos, y Luis, te presenta Josefina y te dejamos al comando de la reunión. Gracias, Manuel. Y como decía usted, tenemos el honor de poder presentar a Luis Miguel Echeverre. Él es abogado, graduado en la Universidad Nacional del Litoral, productor agropecuario. Se desempeñó como presidente de la Sociedad Rural Argentina desde el 2012 al 2017. Formó parte de la Bolsa de Comercio de Rosario como director del Mercado de Hacienda, y ejerció como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, es un honor tenerlo hoy acá, y lo dejamos entonces con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la invitación, a la gente de la Bolsa, a todos los que están asistiendo. Para mí es un gran honor poder estar hoy compartiendo ideas con ustedes. Y como hacíamos en la Facultad de Derecho, muchas veces cuando teníamos que presentar un tema, primero dábamos la conclusión y después pasábamos a fundamentar, ¿no? Y la conclusión sería, bueno, posiblemente, finalmente, después de 60, 70 años, Argentina va a tener que empezar a discutir o zanjar la diferencia que venimos arrastrando entre república y populismo, ¿no? Si antes del año 30, y nadie está hablando de nostalgia o nostálgicamente, ni mucho menos, ¿no es cierto? Argentina en 40, 50 años se desarrolló como se desarrolló, se industrializó como se industrializó,
y después de esa época se vino para atrás, que es un caso de estudio a nivel mundial de cómo un país con las potencialidades como Argentina no deja, digamos, de asombrar cómo permanentemente cae más abajo, ¿no? Bueno, posiblemente llegó el momento de zanjar esa discusión. Es decir, bueno, ¿qué camino tomamos los argentinos? Si realmente queremos un país donde se respete la Constitución Nacional, las leyes, la división de poderes, el federalismo, en un sistema capitalista, o si queremos caer en un populismo caribeño, como bien lo definió Jorge Fernández Díaz. Entonces, y cada vez parece que estuviera más cerca de poder, digamos, dar esa discusión final. Porque evidentemente que son dos sistemas diametralmente opuestos. Los países que progresan, primero, 2 minutos de historia, primero, que el capitalismo se impuso al comunismo y por eso los países comunistas tuvieron que dar marcha atrás y, entre otras cosas, empezar a reconocer la propiedad privada. O sea, primero ese sistema. Y después, el cumplimiento de la ley y de los contratos, de la propiedad privada y de la legitimidad del lucro que hicieron progresar a los países que hoy son potencias mundiales. O sea, respeto a la ley, respeto a la justicia, a la división de poderes y como base, propiedad privada y legitimidad del lucro. Cuando se garantiza la propiedad privada y cuando socialmente está probado que el lucro es legítimo, hay clima de negocios, hay inversión, generación de empleo y desarrollo, ¿no? Y la gente sale de la pobreza. Eso es lo que hoy se está debatiendo en la Argentina. Porque a diferencia de otros países, que todavía nosotros no terminamos de encontrar el rumbo, la elección pasada fue, bueno, ahí, fue 50 y pico a 40 y pico, culpa de eso es que no terminamos de convencer a propios y extraños para invertir y desarrollar definitivamente nuestra economía. ¿Otros países cómo lo hacen? Bueno, ya debatieron eso, cada uno en su momento. Para salir de acá del barrio, piensen en Australia, piensen en Irlanda, ¿no? Pasaron de economías cerradas, completamente, digamos, para adentro, a aperturas de la economía. Les costó las decisiones, sin ninguna duda, pero hoy son lo que son. Entonces, pero ya entrado en ese sistema capitalista, van con matices de un lado a otro en una alternancia entre partidos que respetan todas las mismas reglas de juego, pero tienen matices si es un poco más de centro derecha o un poco más de centro izquierda. Pero lo común a esos países es que no paran de crecer a su ritmo, algunos más rápido, otros más lento, pero no paran de crecer. Y bueno, y hoy, viniendo a la actualidad, hoy lo que se está debatiendo en nuestro país, el disparador fue Vicentín, que en 2 palabras es ni más ni menos que una empresa que cuando los productores por X motivo fueron a buscar que le pagaran los granos que habían depositado, no solamente granos, sino confianza en esa empresa, la plata no estaba. Bueno, entonces, en las reglas de juego que hablamos, por eso sostenemos y defendemos que en un modelo capitalista el que hay que dejar que, por supuesto, que las empresas ganen, que el fruto de su inversión y su trabajo es propiedad privada también, como decíamos recién, que el lucro es legítimo y que el impuesto más equitativo es el impuesto a las ganancias, el que más gana, más paga impuestos, y así se desarrolla un país. Entonces, con esa matriz, al revés, cuando no se pagan las cuentas, está la ley de concursos y quiebras. Bueno, porque obviamente esto no se inventó la semana pasada. Y en la ley de concursos y quiebras, el único que tiene las facultades de disponer cualquier cosa, porque incluso es fuero de atracción, es el juez del concurso. Todos los de afuera son de palo. Tanto la solución del Ejecutivo es inconstitucional, como también lo sería si prospera esa ley que están promoviendo en el Congreso. Porque no es quién pone el interventor, el único que lo puede hacer es el juez. ¿Y por qué es un caso importante? Porque eso también va a empezar a marcar el rumbo para dónde vamos. Si acá se vuelve a violar la ley en la Argentina,
vuelve, o mejor dicho, inauguramos una etapa que hasta ahora no se había dado tan bruscamente, que un presidente a tiro de decreto expropie una empresa. Hay algunos casos, pero sería reafirmar ese mal camino en el pasado. Iríamos para el rumbo completamente equivocado. Entonces, en este caso es Vicentín, la empresa que no cumplió, en concurso el único que tiene facultades es el juez. Y él tiene que disponer la intervención, nombrar los síndicos, cuidar el patrimonio para los acreedores y también para los accionistas, y ver después si el día de mañana se termina en esa negociación con el concurso o si va a la quiebra. No hay vuelta con esto, no hay, digamos, no hay grises, no hay solución política, no debe haber opinión sobre esto. Un tema, un conflicto comercial privado se tiene que agotar en sede judicial fuera de la injerencia del Estado. Cuando decimos Estado, poder ejecutivo y poder legislativo. Dispone el juez del concurso. Y de la mano de esto, bueno, es digamos, uno que viene del sector agropecuario, es la génesis de lo que es un sector, por ejemplo, como el agropecuario, como tantos otros, ¿no? Que está acostumbrado a un sistema de invertir, arriesgar, innovar, de trabajar, y que, bueno, y que el fruto de lo que se obtiene se reinvierte en la actividad. Un sector también que está acostumbrado a competir no solamente internamente, sino sobre todo afuera, donde hay todo tipo de oportunidades. Con mi función como ministro, tuve la oportunidad de llevar adelante muchas negociaciones para aperturas de mercados, por ejemplo con China, cuando firmamos 13 protocolos sanitarios, cuando llegamos se estaba firmando 1 o ninguno por año, nosotros en 2 años firmamos 13, pero en definitiva, la gran oportunidad que siempre se dice que nuestro país tiene es absolutamente real. El gobierno, el ejecutivo, mejor dicho, trató de decir que justificaba la posible expropiación de Vicentín basándose, decían incluso un término muy negativo, soberanía alimentaria, que no tiene nada que ver con seguridad alimentaria. Soberanía alimentaria está rechazada por las Naciones Unidas y por la FAO, porque es una política que impulsan, entre otras entidades, la Vía Campesina, que es una entidad de ultraizquierda, que nadie sabe muy bien quién la financia, que propone que los países dejen, o sea, eliminen los mercados, por ejemplo, el de Chicago, y que, digamos, acuerden el precio de los commodities y de los alimentos. O sea, está totalmente rechazada, porque todos sabemos que si eso sucede, se termina la producción. Distinto es la seguridad alimentaria, que es que los países dicen que todos tenemos derecho a tener alimentos nutritivos, sanos, en cantidad y calidad, para poder comer todos los habitantes todo el año. Y eso Argentina es al revés. En todas nuestras giras pudimos comprobar que el que da seguridad alimentaria es Argentina a otros países, y que hay muchísimos países de todo tipo, China es uno sin ninguna duda, pero hay otros, y ya me voy a referir, que quieren tener a la Argentina como socio comercial, porque ellos dicen, me aseguro el alimento, como dijimos, nutritivo, sano, etcétera, para todos mis habitantes o para buena parte, y de paso también hago comercio, ¿no? Entonces, China, todos esos países de Asia, muchos países de África, de América mismo, necesitan tener socios confiables como la Argentina, que lo puedan abastecer tanto en calidad como en cantidad. Porque hice un paréntesis, por ejemplo, ahora con el Brexit, vamos a ver cómo termina, pero el Reino Unido estaba produciendo hasta hace un par de años 40% de los alimentos que necesita para consumir para todos sus habitantes. Imagínense qué oportunidad también, ¿no? El acuerdo Unión Europea-Mercosur. Al hablar de China hablé del comercio de ida y vuelta. Nadie incluso puede ir por la vida teniendo la ingenuidad de pensar que solamente va a vender, ¿no? Generalmente, para que haya un trato comercial, tiene que vender y tiene que comprar a alguien. Es un acuerdo de ida y vuelta. Y de la mano del proteccionismo,
que muchos países empezaron a cerrar sus fronteras, la contracara del proteccionismo justamente es el Tratado de Libre Comercio. Que el Tratado de Libre Comercio no significa que se bajan las barreras y que hay una libertad total, sino al revés. Todo el mundo, es una realidad, también quiere agregar valor y generar empleo fronteras adentro, pero también necesita comerciar. Entonces, la contracara, como decíamos recién, del proteccionismo es el acuerdo de libre comercio. ¿Qué se hace ahí? Como hicimos con la Unión Europea, entre Mercosur. Se pone sobre la mesa más del 90% de los bienes y servicios que se producen en ambos bloques. En el caso Unión Europea-Mercosur, Unión Europea-Mercosur. Y a partir de ahí se conviene cómo va a ser el comercio en ese más del 90% de bienes y servicios para poder hacer un intercambio que no perjudique a ninguna de las partes. En esa negociación se negociaron más de 10.000 posiciones arancelarias, 1.800 fueron de agroindustria, y en todo nos pusimos de acuerdo para preservar empleo y agregado de valor. A los más rápidos, por ejemplo, de las 1.800, que la tengo clara, de agroindustria, el 80% van a entrar con 0% de arancel a un mercado que tiene 500 millones de consumidores con el triple poder adquisitivo que nosotros. El día 1, en el minuto que Argentina lo ratifique. Pero otras actividades nos decían, no, yo no puedo competir tan rápido. Bueno, hay actividades que tienen hasta 15 años hasta que se baje el arancel a 0. Bueno, eso es virtuoso. Entonces, vamos todos a ganar, porque incluso sabemos que cada vez que la Unión Europea firma un acuerdo de libre comercio, incrementa las inversiones en ese lugar, en ese país, hasta en un 30%. Pero, siempre hay un pero obvio, si yo soy un europeo y digo, perfecto, se ratificó el acuerdo, que si quieren después conversamos qué pasa si no lo ratificamos, ¿no? Si Argentina no lo ratifica. Se ratificó el acuerdo, yo la verdad que veo acá mucha oportunidad en el Mercosur, me encanta lo eficientes que son produciendo alimentos, voy a invertir. Bueno, ¿dónde invierto? ¿En un país que respeta la propiedad privada o que no? ¿En un país que es amigable con las inversiones o que las persigue, como está pasando ahora con LAN? ¿En un país que hay una lógica con el mundo del trabajo o estamos en el año 40? Bueno, la respuesta me imagino que todos la tendrán. La inversión no va a venir a la Argentina si está en ese esquema. Incluso, decía recién, vamos a hablar del tema de la ratificación, porque lo que se firmó es lo siguiente, que ahora está pasando por todos los parlamentos europeos el acuerdo en Europa. Y también el año que viene, seguramente, en los periodos legislativos nuestros, van a pasar por los 4 países. El acuerdo va a regir para todos los países del Mercosur que lo vayan aprobando. ¿Con esto qué quiero decir? Uno puede decir, sí, no estoy en contra, pero lo quiero estudiar, quiero ver cómo es realmente la letra chica. Si Brasil, Uruguay y Paraguay aprueban y nosotros no, las inversiones y los negocios y todas las cuotas la van a usar Brasil, Paraguay y Uruguay, mientras que Argentina no lo firme. O sea que para el futuro de nuestro país es clave que el año que viene rápidamente Argentina ratifique el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero por supuesto, pero como siempre pasa, y a lo mejor, digamos, en buena hora, vamos a tener que discutir este tema de fondo que hablábamos, porque ni siquiera los argentinos están, o los argentinos que tienen plata afuera, están invirtiendo la plata en nuestro país por las malas reglas de juego que hay y por el poco cuidado que se le da al inversor, al capitalista, como bien decía Manuel. Así que bueno, un poco un panorama de todo, ¿no? Pero creo que este disparador sirve para que vayamos a esa discusión de fondo. Creo que incluso todos la tenemos que dar, ¿no es cierto?, en nuestros ámbitos, como bien ustedes lideraron a partir de ese documento, los cordobeses me refiero, ¿no?, de ese documento de más de 80 entidades poniendo clara la posición, porque
a partir de ahí es cuando vamos a poder decir, o sea, a partir de ahí es el momento en el cual vamos a poder decir, en el caso que optemos por la República, que Argentina va a estar preparada para poder crecer los próximos 30, 40, 50 años. De otra manera, vamos a seguir fuera de foco. O sea, les decía, realidad impositiva, realidad laboral. O sea, no podemos vivir con déficit, no podemos vivir con déficit eterno, no podemos vivir con déficit fiscal el resto de nuestra vida. No existe, no da. Creo que esto está más que claro y superado. El déficit se financia con emisión o con deuda y no funciona. Ya probamos 70 años. Entonces, ¿es doloroso? Sí, por supuesto. Digamos, hay que trabajar. Bueno, sin duda. Bueno, ¿qué país del mundo no trabaja? Pero el esfuerzo vale porque es el esfuerzo que puede hacer que nuestro país crezca de una manera sostenible. La mala noticia es que todavía seguimos en este debate que muchos países superaron hace décadas. La buena es que el mundo está lleno de oportunidades para países como el nuestro. Y prueba está que los países que siguieron las buenas reglas de juego de la República, del capitalismo, de la propiedad privada, de la legitimidad del lucro, no paran de progresar y lamentablemente los países que siguieron por el otro camino del populismo, bueno, el último ejemplo parece un lugar común, ¿no? Es Venezuela. Si fuera tan bueno, no se hubiesen ido 5 millones de venezolanos. Así que bueno, con esta pequeña introducción, le agradezco nuevamente la invitación y bueno, a disposición para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias por su presentación, doctor, muy clara. Vamos a empezar con algunas preguntas que nos van llegando al canal de chat, que les recordamos a todos los participantes que está habilitado a partir de este momento. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver un poco con al menos 3 de los ejes fundamentales que usted se planteó durante su gestión, que tenían que ver principalmente con la apertura de los mercados, el fomento del diálogo a través de las mesas de competitividad, y fundamentalmente la reducción del gasto, que tuvo grandes logros. Mencionábamos al principio de la charla la reducción de los contratos, de cargos políticos y demás. ¿Cuál de esos ejes usted cree que se ha visto más afectado desde el comienzo de la nueva gestión? ¿Y cuál cree que es el fundamental que deberíamos retomar? Bueno, primero tengo que decir que todo lo que hicimos en el Ministerio fue gracias a la visión y al liderazgo de Mauricio Macri, que se debe decir, porque tiene una visión muy moderna y muy, digamos, realista de lo que es el mundo, tiene una lectura muy buena a mi gusto de lo que es el mundo, y gracias a eso pudimos trabajar con absoluta comodidad en esos 3 ejes. Como bien decías, es desburocratizar, apertura de mercados y mesa de competitividad. Te diría que las 3 están afectadas, porque ninguna de las 3 se están dando. Tenemos otra vez un desdoblamiento cambiario brutal, que la última novedad que tuvimos es que ahora hay un comisario en el Banco Central que decide quién importa o quién no importa, que pasaron de cobrar con un dólar oficial, por ejemplo, los insumos para el campo, igualmente para cualquier otra industria, del dólar oficial al dólar paralelo o al dólar blue, y quisieron corregir diciendo, bueno, vamos a analizar el caso concreto. Peor todavía, porque van a ir habilitando aparentemente de acuerdo a la cara del cliente. Con respecto a la apertura de mercado, 0. ¿no? Nosotros abrimos en 4 años 253 mercados, que significa que lo abrimos concretamente con la firma del protocolo sanitario, que es la verdadera apertura, digamos, concreta de ese mercado. Y las mesas de competitividad también se abandonaron, porque en nuestra área solamente había 30, de las cuales 10 u 11 las encabezaba el propio presidente Macri, que durante 1 hora y media se sentaba con 30, 40, 50 representantes de la producción, de la industria, del comercio y de los gremios para solucionar los temas, y hacíamos reuniones periódicas para ver los avances. Ninguna de las 3 cosas se continuó. En todo eso, al revés, nos siguen llamando nuestros amigos, desesperados porque ven perder oportunidades concretísimas de vender cosas o de llegar a mercados por falta de coordinación, porque ven que el actual gobierno loteó el poder, de acuerdo seguramente a apoyos políticos, vaya a saber o con qué otro motivo. Entonces hay un ministro que obedece a tal gobernador, un secretario que obedece a una cámara o a un sector de la economía, otro a una organización X social,
o lo que sea, y no hay conexión entre las diferentes áreas. Y eso se nota a la legua, ¿no es cierto? Porque no hay, digamos, no hay decisión, es más, hay contradicción entre las cosas que va haciendo el gobierno. Bien. ¿Qué opina de las declaraciones que realizó el secretario del Senado de Buenos Aires, Roberto Feletti, en donde sugiere que Argentina podría garantizar la futura deuda que tome el gobierno a través de un fideicomiso formado con las retenciones de la soja? Un disparate, nos quedamos sin producción. Y no exagero nada, porque ustedes cordobeses, acuérdense, casi nos quedamos sin trigo. Casi nos quedamos sin trigo por los ROE. Hubo un año que casi tuvimos 9 millones de toneladas y consumimos 6,5, si no recuerdo mal fue el año 14 o el 15. Bueno, o sea, todas esas cosas que para algunos puede sonar lindo, desde el punto de vista del productor es trágico, porque directamente dice, no siembro. Es muy fácil, porque, digamos, el otro día escuchaba al ministro Culfas, que dio a entender que la producción agropecuaria es un recurso natural. Es una enormidad que un ministro de la producción en un país como el nuestro cometa semejante error. Un recurso natural. O sea, él quiso decir que hay manantiales de leche, por ejemplo, que hay minas de maíz o yacimientos de soja, que uno viene con una pala y la saca. Bueno, no es así. Hay más de 70.000 agricultores que por año invierten 12.000 millones de dólares para poder generar 34, 35.000 millones de dólares de exportaciones para generar esos granos. O sea que no solamente, digamos, da pavor el pensamiento, no es que da pavor el pensamiento, sino que da pavor que se aplique ese mal pensamiento en un país como este, con un total desconocimiento de lo que significa hoy seguramente está más arriba, pero hasta hace unos meses, el sector que aporta más del 70% de las divisas que entran al país. Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan los productores nacionales tienen que ver con estos daños intencionales que están apareciendo a las distintas instalaciones agrícolas. ¿Usted qué opina de eso, de los principales que se están dando sobre todo en la región de la Pampa húmeda? Es lo mismo que entren a robar y a romper la casa de cualquiera de nosotros, o el comercio, o la industria de cualquiera de nosotros. Los silobolsas son propiedad privada, los campos son propiedad privada. Eso también es violar la propiedad privada. Y eso también desalienta inversiones. A muchos les gusta hablar como diciendo nuestra cosecha. No, señor, la cosecha es del señor que la sembró y que la cosechó. Y tiene todo el derecho a venderla cuando más le convenga. Para eso hay bolsas, como la Bolsa de Córdoba, como todas las bolsas del país, donde se negocia toda esa cosecha, donde se financia toda esa cosecha, porque en definitiva ordena todo lo que es ese mundo agroindustrial productivo que hay en la Argentina. Por eso no solamente es repudiable que suceda, es repudiable que el gobierno no tome cartas en el asunto. Durante nuestro gobierno, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Seguridad, creamos cosecha segura. Primero, detectamos las mafias en los puertos, se hicieron las denuncias y los mafiosos fueron presos. Ahora están sueltos, pero en ese momento fueron presos. Se evitó que se abrieran las boquillas de los camiones en los puertos, se dio turnos en los puertos para que no esperaran, para que no hubiese hechos delictivos, y después fuimos para atrás. Y llegamos justamente hasta la chacra, donde todo el mundo podía denunciar a través de los fiscales de todo el país este tipo de cosas para que hubiese prevención y no hubiese más rotura de silobolsa, que habían bajado drásticamente y ahora lamentablemente volvieron a aparecer, como también los incendios, ¿no? El margen bruto para la actual cosecha fina en un campo alquilado es negativo y muy probablemente también lo sea para la soja 2020-2021. ¿Usted cree que el gobierno de Alberto Fernández es consciente que esta situación repetida perjudica notablemente la fertilidad de los campos agrícolas en el largo plazo? Es cómplice, no es consciente, es cómplice. Acabo de sacar un tuit la semana pasada denunciando que está, de hecho, cerrado, bueno, como bolsa también ustedes pueden opinar, está cerrado
la exportación está cerrada la exportación de trigo. ¿Sabían? ¿Qué hicieron? Subieron el FOB índice $20 y hoy, de hecho, nadie exporta. ¿Por qué? Porque al haber subido, haber inflado el FOB índice intencionalmente en el Ministerio de Agricultura, hay que pagar retenciones por trigo por $240 cuando uno agarra, mejor dicho, mientras que uno agarra la página de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires o la Bolsa de Comercio Rosario, y el trigo está a $2.20. Entonces el exportador dice, no, si yo tengo que pagar exportaciones por $2.40, no me da el negocio, no exporto. El molinero no dice nada porque dirá, bueno, yo estoy comprando el trigo y nadie me compite, pero otra vez, sabemos que termina mal, porque esto está inflado. ¿Ve posible usted, doctor, un acuerdo político? Lo del margen, no margen, digamos, es secundario comparado con esto. O sea, puede caer, no sé si esto, porque ya el trigo estaba sembrado, hasta la semana pasada, digamos, la gente venía sembrando. Pero veamos qué pasa el año que viene. Pero de esa manera, no hay, porque mejor dicho, el productor sabe que ya le están haciendo trampa. O sea, el productor es el inversor. O sea, saben que ya le están manipulando los índices y algo que a lo mejor no le está impactando en este momento, el año que viene le va a ser negativo. ¿Es posible un acuerdo que garantice la constitucionalidad del país entre la oposición y el ala no kirchnerista? Yo creo que tiene que haber partidos o coaliciones que digan claramente para dónde van. Y bueno, y después la gente optar, sin ninguna duda. Y decir claramente, no mentir. Si vos vemos lo que dice el presidente Fernández, lo que dijo en la campaña, es totalmente opuesto. Es más, vemos cómo día a día va cambiando su forma de pensar. Creo que, a ver, esto es un poco más profundo, si me permitís. Creo que lo fantástico, lo maravilloso es que después de todos los años nefastos que tuvimos, de dictaduras, de golpes de Estado, llevamos más de 30 años corridos de democracia. Eso es muy bueno. Y sobre todo, haber, digamos, presenciado todos los argentinos, haber vivido una entrega del poder en paz, en tiempo y forma, cumpliendo el periodo constitucional. Porque, bueno, al día siguiente de cumplido el periodo, bueno, ya había otra gente en el gobierno, ya tenemos fresco, o sea, el votante, el ciudadano, tuvo perfectamente fresco, que le habían prometido hasta una semana atrás. Bueno, y ahí empieza a comparar, y creo que mucho de lo que pasó el sábado también pasa por ahí. Es decir, dijeron una cosa, están haciendo otra, me cambian todas las semanas la regla de juego, se nota que hay, digamos, una lucha interna de poder en el gobierno que hace cambiar al presidente de idea cada rato. Bueno, ahí está. Y ahora el año que viene hay elecciones legislativas. Falta muy poquito, 12 meses. En 12 meses vamos a estar en campaña. Justo sobre ese tema es la siguiente pregunta, con el proceso de elección que se avecina. Consultan si es posible que Juntos por el Cambio recupere la confianza electoral de la sociedad y bajo qué propuesta ECO, ya que este elemento fue clave en la anterior derrota. ¿Y bajo qué liderazgo se imagina usted que sería la fórmula? Me encantaría saber también. No lo sé, y seguramente habrá procesos de elección de quienes van a ser los candidatos de Juntos por el Cambio en la próxima elección. Lo que sí sé es que todos los que estamos formando parte de este chat y todos los productores, industriales, empresarios, profesionales, prestadores de servicio, todo el mundo, hoy, ayer, tiene que quedar claro cuál de los dos países quiere. Eso es clave. Eso sí, y es indelegable. Es indelegable. Ustedes lo hicieron muy bien con ese comunicado que firmaron o que ayudaron a redactar o no sé qué propusieron. Pero en definitiva, es indelegable porque si cada uno de nosotros en nuestro ámbito dice claro a nuestros proveedores, a los transportistas, a los fabricantes de insumos, a los distribuidores, cuáles son las reglas de juego por las cuales nuestra actividad, que está relacionada con muchas otras, va a poder seguir, bueno, ya se está optando por un lugar. Lo que no podemos hacer es distraernos, o que no digo que sea el caso de ustedes, o transmitir que nos daría lo mismo, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Si
digamos, si sigue esto que decíamos del trigo, o Argentina no firma el Tratado UE-Mercosur y todas las inversiones se van a Brasil, o sigue este déficit fiscal galopante, bueno, muchas de nuestras empresas van a desaparecer. Va a haber muchas Vicentín. Porque, digamos, la única forma que funcionen es con equilibrio fiscal, adaptado al mundo, con una legislación laboral lógica, en un mundo que está cambiando el trabajo. Me acuerdo, de esto un pequeño paréntesis, pero para tener grabado, somos productores de muchísimas cosas maravillosas, pero por ejemplo, limón, cítricos dulces, arándanos, cerezas. Las cerezas tienen potencialmente 100.000 empleos en la Patagonia nuestra, y nosotros abrimos las exportaciones a China. ¿Pero por qué voy a esto? Porque cuando hacíamos esto y firmábamos, allá nos decían, bueno, los compradores, los distribuidores, decían, bueno, che, las cerezas de ustedes, las mejores, fantásticas, o los arándanos, o los limones, pero quedan fuera de mercado. Decía yo, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué? No, dice, pasa lo siguiente, que las cerezas peruanas y sudafricanas y chilenas entran un 30% abajo. ¿Cómo? O mejor dicho, no un 30%, un X porcentaje abajo. ¿Y por qué? Y bueno, porque ustedes tienen el aporte patronal un 32%, cuando ellos tienen un 2,5%. Bueno, listo. En un jugador mundial como es nuestra agroindustria, no importa lo que pueda pensar un funcionario de ponerle un poquito más de ingresos brutos, cobrarle la tasa municipal, ponerle un puntito más de retenciones, total, tengo 1000 argumentos para hacerla. Vos te tenés que comparar con tu competidor. Acá no podemos hablar de derechos si ese derecho hace que no se genere empleo o que se pierdan los actuales. 32% de aporte deja fuera de la cancha a una actividad que da o que podría dar 100.000 puestos de trabajo en la Patagonia. O sea, ese es el partido que tenemos que jugar con las reglas de juego que decíamos, ¿no? Doctor, ahora sí nos metemos un poco en el tema Vicentín, que hay, como se imagina, bastantes preguntas referidas a eso. Bueno, en general las preguntas se direccionan en el sentido de cuáles cree que fueron las circunstancias que llevaron a Vicentín a su situación actual, y por otro lado, ¿qué impacto podría tener una Vicentín estatal en el funcionamiento del mercado de granos? Bueno, las circunstancias, no, digamos, no está fuera de mis posibilidades de decirlo. Lo que sí puedo decir es que la misma corrida que hubo de gente que fijó precio de mercadería que había entregado a fijar fue para todas las empresas, y la única que no pagó fue Vicentín. Bueno, después el juez determinará por qué, ¿no? Pero de las, no sé, 10, 12 exportadoras, todas pagaron. Bueno, ellos no, que lo determine el juez. Y una en manos del Estado, pero imagínense, cualquier imaginación que tengan, agréguenle algo malo. Imagínense, a ver, todos ustedes son empresarios o tienen, digamos, vida empresarial o comercial. ¿Por qué razón le venderían al Estado? Primero dirían, si ustedes son acreedores, pagame. Primero pagame lo que me debés. O sea, primera cuestión negativa, o sea, segunda cuestión negativa. ¿Cuál es la primera? Los 1.350 millones de dólares que van a tener que poner todos los argentinos, ¿no? Para pagar las deudas de los acreedores de bancos y privados, por un lado. Segundo, va a decir, bueno, pagame, perfecto, todos los argentinos vamos a pagar. Y después, para generar esa confianza, ¿qué van a pagar más? Si, no sé, si la soja vale, o el trigo, como decíamos recién, 220, o el trigo inflado 240, ¿van a pagar 250? ¿Y que nosotros, todos los argentinos, vamos a pagar un poquito más para que le fíen a Vicentín? Y cuando vengan, que creo que todavía públicamente nadie habló, cuando vengan los padrinos políticos, esos, digamos, representantes de cada franja del poder loteado, y le digan al administrador o al interventor, si es que le intervienen, poneme 50 militantes, poneme 80 militantes, comprale al compañero fulano y pagale más, o en vez de pagarle a estos 10,
pagale a este otro, o mandame mercadería a lo del compañero Mengano y después vemos cómo te va a pagar. ¿Va a poder resistir? No la veo. Acuérdense, ustedes tuvieron una fábrica de aviones, ¿no? En Córdoba, ¿se acuerdan? ¿Cuánto había? ¿700 militantes? ¿Cuánto? Y no salía un avión en esa época. Así que no puede funcionar bien. No hay manera de que funcione bien. Y si la hacen funcionar, va a ser a la costa del bolsillo de todos los argentinos. Doctor, a mediados de la década pasada, dice, se perdieron alrededor de 10 millones de cabezas de ganado bovino por las erradas políticas públicas aplicadas. Se recuperó parte de esa pérdida. ¿Estamos hoy frente a otro ciclo de liquidación de vientres? No. A ver, es así. Argentina fue líder mundial de exportaciones de carne durante 98 años, hasta el año 80 y pico, sí, 80 y pico, 90 por ahí. Después nunca bajamos de los 3 primeros puestos, ¿no? Cuando vino el kirchnerismo, bajamos al puesto en el 2015 13º. Y en el 2015 tuvimos la peor exportación de toda la historia de 200 años de la Argentina, 200.000 toneladas. Y esto empezó en el año 2006, en marzo del 2006, cuando Néstor Kirchner cerró las exportaciones de carne y habíamos exportado 670.000, ¿no? Nosotros en 4 años pasamos de 200.000 toneladas a fin del año pasado 830.000. Multiplicamos las exportaciones por 4. ¿Cómo? Nada, abriendo mercados y dejando que la gente exporte, simplemente. Y eso se hizo gracias a los ganaderos, sin ninguna duda, y a la gran cultura exportadora de la industria frigorífica, ¿no? Que lleva 2 o 3 generaciones de industriales de la carne, familiares en esas empresas. Con respecto a las hembras, nadie sabe mejor lo que le conviene vender que el propio ganadero. Hay categorías que, supongamos, no sé si hay alguno, pero voy a tratar de ser lo menos técnico posible. Vaca vieja, que por ahí se vende, y bueno, dio la casualidad que estaba preñada, pero en definitiva se logró un buen precio y ese hombre la cambió por una vaquillona de primera aparición. Diferentes categorías que hacen que se pueda tener liquidez el productor y, por ejemplo, darle más tiempo a otras categorías que está desarrollando. Tengo un ejemplo que me acuerdo perfecto. En un mes había aumentado la faena, no sé, 50.000 cabezas de vacas, por decirte, pero había disminuido en 130.000 la de novillos. Bueno, fantástico. Entonces, ¿qué quiere decir? Me saco encima la vaca vieja, empieza el invierno, la engordé, hay demanda de China de vaca vieja, vendo eso, pero aguanto los novillos y en vez de venderlo para el consumo interno de 400 y pico de kilos, lo vendo de 500, 520. Eso, en ese sentido, no me preocuparía porque el productor sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno, digamos, los gobiernos que deberían hacer, bajarle los impuestos, bajarle las retenciones, darle crédito a largo plazo para que puedan agrandar los rodeos y seguir abasteciendo. Hay de sobra para poder abastecer el mercado interno, que todavía sigue siendo el 80% del consumo de carne, y poder llegar a todos los mercados que estamos llegando para generar divisas, ¿no? ¿Por qué cree que hay tanta diferencia entre el precio del kilo vivo del novillo argentino, expresable en dólar oficial, respecto al precio de otros países de la región? Y si cree que el gobierno es consciente que la tasa de riesgo país argentino no solo perjudica su crédito internacional, sino también el precio de sus productos de exportación por el desprestigio y la falta de confianza implícito. Sin ninguna duda, pero es la misma lógica del trigo. Hacen eso para pisar el precio interno. Es lo mismo que hizo el kirchnerismo durante 15 años, y ahora ya lo aplicaron en 6 meses, 12 años, ahora lo aplicaron en 6 meses. Quieren desacoplar el precio, porque en definitiva, ¿cómo funciona? Producimos alimentos para el mundo, nuestro mercado es mundial, nos tenemos que regir por el precio internacional, por las reglas de juego, obviamente, internacionales, y los costos internacionales, así como progresa Australia, Canadá, Sudáfrica, etcétera, ¿no? Entonces, con esa lógica es como ellos generan empleo y generan divisas. Si nosotros
estamos caros o le ponemos trabas a la exportación, bueno, no vamos a lograr exportar porque vamos a llegar con un producto mucho más caro que el que llega a nuestros competidores. Bueno, acá hay una pregunta, dice, ¿vamos a Rodrigazo 1975 o rumbeamos a Venezuela? Para mí es lo que hablábamos al principio. ¿Es república o, como dijo Fernández Díaz, populismo caribeño? Está muy claro porque en definitiva lo dicen. O sea, lo que más llama la atención, que a alguno le quepa duda de algo que uno ve, que lo dicen y después van para ese lado. Bueno, obvio, uno dirá, bueno, está bien, es su idea. Pero en definitiva, lo que por ahí llama la atención es que todavía haya gente que se sorprenda y que no tome cartas en el asunto o que piensa que alguien va a solucionar las cosas por él. Bueno, en diferentes niveles, cada uno tiene que ver, che, ¿qué es lo que yo puedo hacer en mi ámbito? Bueno, está el ámbito institucional de la bolsa, habrá cámaras de diferentes rubros, habrá grupos de amigos, algo del colegio, del club, de lo que sea, pero hay cosas que son indelegables. Uno no le puede pedir al presidente de un partido, de una coalición, que se ocupe de convencer al cantinero del bar. No convencer, sino mostrarle, decirle, mirá, esto no funciona. Vos bajaste a la mitad tus ventas por esto y por esto, o las ventas de combustible, o del transporte, o de lo que sea. Entonces, esa es la que no debemos delegar. Porque en definitiva no es que esto es un matiz de alguien que piensa un poquito más de derecha con respecto a uno que piensa un poquito más de izquierda. No, uno va para un lado y el otro va exactamente para el otro lado. ¿Cómo ve respecto a las inversiones y el actual mercado la evolución del sector inmobiliario? ¿Se recupera a corto o largo plazo? Está totalmente frenado. Una actividad que desarrollo acá, nosotros tenemos una consignataria en Entre Ríos, y una vez que dejé la función pública volví a trabajar a mi empleo, bueno, lo que hacía antes en nuestra consignataria, antes de ser presidente de la rural, y está muerto. Pero ahí, lo que yo entiendo, que de lo que es campos, por ejemplo, si se refiere a inmobiliaria rural, hay que modificar rápido la ley de tierra. No existe esto, que no se puede, que los extranjeros no puedan formar sociedades argentinas e invertir en campo, en agroindustria, en nuestro país. Y eso va a jugar también con lo que hablábamos de UE-Mercosur, por ejemplo. Y con respecto a lo urbano también está absolutamente frenado. Pero también, bueno, con esta ley de alquileres, por ahí opine alguien que sea más de ese rubro, pero la veo difícil para los propietarios, ¿no? La siguiente pregunta dice, si bien no estoy a favor de los derechos de exportación, en política se debe negociar frente a un partido político que sí las desea. ¿Por qué no usar esos fondos para desarrollar la logística del ferrocarril y devolver al productor menores costos de transporte? Porque es el huevo y la gallina, ¿no? Yo creo que no, es un muy mal impuesto, aparte siendo consciente que nosotros tuvimos que volver a ponerlo en el 18, ¿no? No, en el 19, en el 18, por haberse cortado el financiamiento y por toda la sequía que hubo, que perjudicó los ingresos. Pero en definitiva, lo reimplantamos de una manera que todos se dieron cuenta que bajaba todos los meses y que había una previsibilidad y que eso se cumplía todos los meses. Eso generó una confianza dentro de lo negativo que fue de que se hiciera la cosecha hasta ahora más importante de la historia argentina, 147 millones de toneladas, y creo que hay que sacarla del todo. Las retenciones hay que sacarlas del todo. Ya no hay ningún país en el mundo que lleve las retenciones. Y la infraestructura se tendrá que desarrollar con los recursos que genere el país a partir de la recaudación impositiva o de que pueda tomar deuda a largo plazo a un dígito, como están haciendo todos los países hoy, se están financiando al 2-3% anual, con largas amortizaciones. Eso es lo que tiene que suceder. Entonces, no se perjudica la producción, porque en definitiva, si se le ponen las retenciones o si se encuentran excusas para dejarlas, nunca vamos a llegar a los 200 millones de toneladas o lo que querramos llegar, y nunca vamos a avanzar en el agregado de valor local. Ustedes, los cordobeses, son también ejemplo.
cada vez que tienen la oportunidad, donde encuentran el hueco, le agregan valor a la producción, a todo. Bueno, eso tiene que suceder con todos los productos, con todo el país, y para eso tenemos que tener una presión impositiva similar o menor a la de nuestros competidores. Pero también una discusión de fondo es que en qué se va el gasto. O sea, hay que tener un Estado chico, un Estado financiable, o sea, tenemos que tener el Estado que podamos pagar, nacional, provincial y municipal. Si uno suma los 3 impuestos, es un escándalo. Entre Ríos debe ser la provincia menos competitiva del país, lejos. ¿Por qué? Porque se ahoga la actividad privada y por otro lado se siguen incrementando el gasto público provincial. Bueno, así no hay manera de que florezca la actividad privada. Me acuerdo datos del Consejo Empresario, que Raúl Hermida vino muchas veces y muchas veces lo escuché. Yo soy uno de los cofundadores del Consejo Empresario de Entre Ríos. Cuando, a ver, estamos en el 20, creo que en el año 2017, por ahí, Córdoba había recibido, supongamos, 5.000 millones de dólares de inversión, Santa Fe 2.000, Corrientes 800, Entre Ríos 20, en el mismo periodo, en el mismo país. Entonces, claro, ¿qué diferencia hay si hay gente maravillosa en las 4 provincias? Las condiciones de inversión. Y estamos hablando de 4 provincias que tuvieron el mismo país que todos nosotros. Entonces, es nacional, provincial y también municipal, ¿no? A su criterio, el fallo del juez del concurso en el asunto Vicentín, ¿debió pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del DNU 522/20 en función del control difuso que rige nuestro país? Sin ninguna duda. Sí, aparte, incluso lo tuiteé en su momento porque creo que debería haberse expedido. Bueno, veamos ahora si hay apelaciones, si va a la Cámara. Pero justamente el tema es lo que hablamos al principio, es que cada poder no deje duda de que está ejerciendo su función y no hay el más mínimo margen a equívocos. Entonces, si el juez sabe que el único que puede disponer sobre el concurso es él y que es inconstitucional que otro poder lo haga, bueno, que lo exprese, porque eso también es seguridad jurídica, eso también define una inversión. Si queda flotando, y bueno, vamos a ver, no sé qué. No, si cada poder hace lo que tiene que hacer, lo ejerce y no se deja sobrepasar, también, digamos, a la larga genera empleo en un país, ¿no? ¿Qué opina sobre lo que declaró Pedro Salas, el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba? No sé qué opinó, perdón. Mientras tanto, le voy habilitando el micrófono a Raúl Hermida, por si quiere hacer una intervención sobre la pregunta anterior. Perdón, ¿de qué se trata, Valentín? Josefina. No, si quiere hacer algún comentario sobre la pregunta anterior que veníamos hablando sobre el tema de Vicentín. No, simplemente creo que hablar de una empresa testigo hoy en día, con el grado de competitividad que tiene el sector, no parece ser muy razonable. Sería interesante escuchar la opinión de Luis sobre ese tema. Sí, coincido, Raúl, tal cual, pero aparte de testigo, ¿cómo? ¿Va a dar un precio distinto a Chicago? Es que rige el mercado mundial de granos es Chicago. ¿Y qué va a inventar en eso? Es decir, no, Chicago más el 5, más el ¿qué? ¿Cómo? ¿En base a qué? No, testigo de gasto sería. No tiene pies ni cabeza, pero por eso ese digamos, es inadmisible una semejante definición. Me había olvidado decirlo para poder poner la primera parte. Pero es tal cual, no puede ser testigo de nada, o de qué va a pasar un informe de cuánto está la harina de soja. Como vos dijiste bien, un mercado hipercompetitivo con funcionarios súper profesionales de nivel global, que están al milímetro. Vicentín el año pasado exportó más de 3.000 millones de dólares. Entonces, vamos a poner ahí a un interventor que empieza a aprender del mercado de granos. Entonces, cuando le erren algo y pierda 60 millones de dólares, 100 millones de dólares en una operación, 40, nosotros le vamos a pagar ese aprendizaje.
No, no puede ser. Gracias. Bien, acá le habilitamos el micrófono a Manuel Tagle. ¿Lo escuchamos, Manuel? Bueno, creo que no hay más preguntas, pero ha sido Sí. realmente una reunión muy enriquecedora, Luis. Creo que tu sólido conocimiento sobre todo el sector agropecuario nos ilustra porque es un país que tiene una fuerte dedicación y importancia en el sector agropecuario. Y todos los sectores, en definitiva, no digo que dependemos, pero tiene una fuerte repercusión el desenvolvimiento de este sector en el resto de las actividades. Así que estar conectados y saber lo que puede suceder sobre este sector siempre es muy importante para nuestras actividades, los que no estamos decididamente en el sector agropecuario. Pero yo me gustaría ya para cerrar, además de agradecerte, de valorar realmente tu calidad, tu claridad conceptual, haces gala realmente de una coherencia ideológica que la tenemos nosotros también, la tenemos todos, la mayoría de los que te esté escuchando, creo yo. Hay periodistas también que seguramente van a colaborar para que estas ideas que para nosotros son sensatas, son racionales, se expandan a la sociedad en su conjunto, porque en definitiva lo que necesitamos es empezar a unificar criterios en el país y a ver si el resto de la sociedad, que a veces consideramos nosotros que está confundida, y no como nos dijo el presidente que somos nosotros o los que marcharon los que están confundidos, me parece que es urgente que esto se dé. Tu contribución es enorme en ese sentido y dijiste algunas cosas que creo que son muy rescatables. Hablaste sobre la necesidad de bajar el gasto, la presión del Estado, sobre la actividad económica, bajar los impuestos, la presión fiscal, hacer Me gustaría las decir reformas. algo de eso. ¿Eh? Me gustaría ¿Cómo? agregar algo de eso, si me permitís, en el momento que vos dispongas. Ya no más, dale. Bueno, en eso, me olvidé también de decirlo al principio, se puede perfectamente tener un gobierno eficiente bajando el gasto, sin querer pretender ponernos de ejemplo de nada. Les voy a dar datos objetivos de los 2 años que estuve al frente del ministerio. Bajamos de 20 a 8 las subsecretarías, eliminamos 75 cargos políticos, dimos de baja 4.500 contratos. Para que ustedes tengan una idea, cuando Agricultura era secretaría en el año 2000, cuando se transformó en ministerio, cuando fue en el 2011, si no recuerdo mal, ¿no? En las elecciones del 2011. Cuando pasó de secretaría a ministerio, había 600 empleados. No, perdón, fue en el 2007, si no recuerdo mal. Pasó de secretaría a ministerio, había 640 empleados. Cuando se fue el kirchnerismo en el año 2015, dejó 4.300. Multiplicó por 7. Por 7. Después dicen, ¿por qué pagamos tantos impuestos? Nosotros dimos de baja 4.500 contratos. Bajamos a valores constantes el presupuesto 50%. 50% a valores constantes. Eliminamos viáticos, viajes, gastos, celulares, todo tipo de gastos superfluos. Devolvimos 3 edificios. El tercero costaba de alquiler $180.000, pero por mes, Manuel. $180.000 por mes. Y había edificios que son propiedad del Estado, donde fueron esos funcionarios que están trabajando actualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que perfectamente se pueden obtener resultados concretos para todas las producciones teniendo un Estado eficiente y pagable, y que la medida de la presión impositiva está en el gasto público. Muy bien, me parece muy buena tu aclaración y además el agregado porque es muy positivo, pero yo quiero realmente terminar mi pequeña reflexión sobre tus comentarios y tus reflexiones cuando hablabas de esta reducción del gasto, que creo que es imprescindible hacerla en el país, porque el país no puede tener esta dimensión del sector público, el sector privado ya no lo aguanta más. Y en ese sentido me llama la atención que muchos gobiernos, tanto nacional como provincial, no tengan las convicciones suficientes para realizar en este contexto las reducciones que hace falta, sin que signifique despedir masivamente gente, ni mucho menos, simplemente reestructurar gastos, reestructurar sistemas de participación del personal,
Y en ese sentido quiero resaltar el trabajo que está haciendo el intendente de la ciudad de Córdoba, Yarlora, que está iniciando un proceso de reestructuración bastante sólido y firme, que es necesario para que el presupuesto municipal sea razonable y consistente, porque si no es inviable. Y esto es lo que creo que tiene que trasladarse a todos los ámbitos de la nación. Y por último, decirte que cuando dijiste vos que obviamente todo país que quiere encontrar el camino correcto, que es tener una menor presión fiscal, un menor Estado y tener, por supuesto, mayor eficiencia, tiene que tener equilibrio fiscal, tiene que tener disciplina monetaria, y todo eso tiene su costo, tiene su sacrificio, y la sociedad argentina no lo comprende, cree que se puede pasar de la situación en que estamos, de los abultados déficits, sin ningún sacrificio y sin ningún dolor, porque realmente hay métodos que lo van a permitir, y ya eso, si se hubiera inventado en la economía, por supuesto que sería muy fácil lograrlo, y no hay otra forma que ordenar las cuentas, pasar por un pequeño periodo de sacrificio y realmente encontrar la estabilidad monetaria y encontrar el crecimiento y el desarrollo sustentable y consistente del país, que es lo que todos creemos que se debe dar. Bueno, esto es simplemente como una reflexión sobre tus reflexiones también. Y quiero decirte que tenemos una gran respeto por vos y por supuesto valoramos que hayas dedicado este tiempo a los cordobeses, a los empresarios de Córdoba para ayudarnos a reflexionar sobre el futuro del país. Te agradecemos mucho, Luis, y les agradezco a todos los que están presentes porque creo que es el objetivo de esta reunión. Destacar ahí, Manuel, que hay presencia y participación de otras cámaras también, de la Bolsa de Cereales, de la Cámara de la Construcción, de acopiadores, así que muchas gracias por acompañarnos también a ellos, además de todos nuestros sponsors. Bueno, muchas gracias. Entonces, doctor Echeverría, ha sido un placer. Bueno, no, muy, el agradecido soy yo. Muchas gracias por permitirme tomar contacto con ustedes y a disposición. Y acuérdense, las funciones indelegables de cada uno de nosotros en nuestro ámbito de acción. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y te comprometemos a un futuro a traerte de nuevo porque creo que tus reflexiones siempre van a ser útiles. Y también me olvidé de una muy importante. Hiciste una mención. Aquí hay un grupo muy importante de la sociedad, quizás un 40 y pico, casi 50%, que está en desacuerdo con muchas de las políticas que se están llevando a cabo, y creo que ese también es una especie de seguro hacia el futuro de que el país va a reaccionar también democráticamente y lograr reencauzar el futuro del país. Es lo que vivimos recién, Manuel, y no quiero abundar, pero no quiero abusar de la atención, pero es cada vez más grande la cantidad de gente que está convencida que pasa por la cultura del trabajo. Lo que vos decías tal cual, se va reduciendo la gente que cree que va a haber un presidente mágico que va a poder realizar que la gente viva sin trabajar o reciba dinero sin trabajar, ¿no? Cada vez creo que la gente se convence más de eso, y bueno, y prueba de eso también es lo del sábado pasado, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias Luis de nuevo y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Con mucho gusto, muy amable. Muchas gracias a todos, saludos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Adiós, doctor Tirao, mucho gusto.